insignias a bordo de vehículos sin placas. Para muchos Bien. activistas ya no parecían arrestos, sino En la mañana, la respuesta de la Vicente comunidad Serrano no ha tardado, más bien está estuvo de nuevo en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum y volvió a tocar el tema de los inmigrantes, tema que le incomoda a la mera precisa desde luego, pero pues agradezco que Vicente Serrano no suelte el tema y aunque sea cada 3, 4 o 5 meses, pues lo siga manteniendo en las mañaneras. Y desafortunadamente después de tanto tiempo, porque pues él viene de cada de tanto en tanto, el tema sigue vigente, desafortunadamente para los inmigrantes compas que están allá sufriéndola, porque desde que Donald Trump llegó a la presidencia nuevamente, que fue hace 8 meses, 10 meses, en enero, pues su tarea como promesa de campaña fue deportar a millones de inmigrantes ilegales, y tan pronto se sentó en la Casa Blanca, en el escritorio, pues empezó su trabajo diciendo que eran no solamente indocumentados, ilegales, sino los definió como criminales y lo peor de cada país, quejándose con ellos de que les habían enviado lo peor que tenían en su país. Así, con ese pretexto, pues los definió como criminales y que por seguridad nacional iba a tomar acción en contra de ellos, deportándolos por miles. Pues ese es el Donald Trump por el que votaron miles de gentes, ese es el Donald Trump que no engañó a nadie, porque él así fue siempre, y pues nosotros no nos podemos quejar. Fue el presidente que eligieron los estadounidenses, sino más bien la queja es con nuestra presidenta, como debe ser. Nuestra presidenta debe de tomar una voz más firme, defendiendo a los millones de mexicanos que se encuentran del otro lado, que todo el tiempo han sido discriminados, eso es verdad, pero esta vez no solamente están sufriendo la discriminación, sino que ya se transformó en incertidumbre, en inseguridad, en el día a día, que sales de tu casa y no sabes si vas a regresar. Hay cientos de familias ya separadas por esta situación. Cientos de familias separadas, pero millones en la incertidumbre, que es la verdadera intención de Donald Trump, de no darle paz ni tranquilidad a los inmigrantes. Sabiendo que no va a poderlos deportar a todos, pues lo llevó a crear una incertidumbre al deportar por cualquier motivo, en cualquier lugar. Ya no sabes si por ir a cargar gasolina te toque ahí en ese momento que te atrape la patrulla fronteriza, o que porque fuiste a comprar alguna cosa que necesitabas para reparar en tu casa, pues simplemente llegaste en el momento en que estaba ahí la Border Patrol y te atrapó, ya no regresaste a tu casa. O peor tantito, estás trabajando tranquilamente en tu lugar de trabajo y llega en una redada masiva y te toca ser atrapado y deportado. Esa es la situación en la que se encuentran los inmigrantes ilegales en este momento en Estados Unidos, y se acentúa más, por supuesto, en las ciudades donde pues la comunidad latina es mayor. Estamos hablando de California, Chicago, Nueva York, Miami, Texas, Arizona, todos esos lugares donde la población latina mayormente se concentra. Ahí pues la incertidumbre es del día a día, y Claudia Sheinbaum pues no sé qué estás esperando.
Donald Trump no va a componer esta situación, él no va a dar marcha atrás porque sería reconocer que cometió un error y no lo va a hacer. Así se lleva entre las patas la economía de su país y las empresas a las que está afectando al quitarles mano de trabajo. Como protesta a esto, como se había hecho anteriormente, pues los ciudadanos, los compas, salen a protestar en masa, a tomar las calles, y pues es lo que se hacía siempre. En esta ocasión, Donald Trump, viendo que esto estaba creciendo, las protestas, pues les llevó la Guardia Nacional a California para que no fueran tan ruidosas las manifestaciones, y envió la Guardia Nacional no a buscar narcotraficantes, no porque los delitos que se estaban cometiendo en la ciudad fueran sumamente elevados, sino que mandó la Guardia Nacional a perseguir a peligrosos jardineros que cortaban el césped en las casas de los americanos, a peligrosísimos delincuentes que estaban trabajando en las factorías, siendo productivos, a peligrosísimos inmigrantes que cuidan a los ancianos o a los niños en las casas de los americanos. A todos estos peligrosísimos delincuentes son los que Donald Trump mandó la Guardia Nacional para que los ciudadanos dejaran de protestar por estar deportando a este tipo de peligrosísimos criminales. Así es el presidente de Estados Unidos, así votaron por él, y afortunadamente pues el día de hoy estuve viendo una manifestación en Chicago convocada para apoyar a los inmigrantes latinos y proteger las fuentes de trabajo. Esta convocatoria tuvo un buen número de asistentes, pero lo bueno de esta vez fue que lo que yo pude ver fue que en su gran mayoría era americano blanco. Y esto lo digo porque no es lo mismo que en una manifestación vayan masivamente latinos a apoyar a latinos, sino que agarra más fuerza, sino que sea el blanco americano el que esté apoyando al inmigrante latino. Por eso es doblemente importante que veo esta manifestación, y me da gusto porque no era en todos los niveles, era el americano adulto mayor, el adulto y el adulto que llevaba a sus niños a la manifestación. Esto es generaciones variadas que estaban luchando porque sus ciudades no fueran militarizadas y porque las deportaciones se detuvieran, y decían que el inmigrante era bien recibido. El que no es bien recibido es Donald Trump y sus políticas anti-inmigrantes, que van en contra de las empresas al deportar a miles de empleados que son productivos, y sobre todo porque están militarizando sus ciudades a los americanos. Me da gusto que hayan salido a apoyar al inmigrante con esas demandas, eso está muy bien, y espero que esta misma convocatoria sea ejemplo para otras ciudades. Por cierto, en Chicago está siendo ejemplo para otras ciudades porque sus gobernadores, el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago, abiertamente se están oponiendo a las políticas de Donald Trump, están hablando por sus ciudadanos, por que sus ciudades estén tranquilas, están pidiendo que se salga la Guardia Nacional, están pidiendo que ICE, la Border Patrol, deje de hacer deportaciones, y están hablando por la comunidad latina, por la comunidad trabajadora, protegiendo sus empresas y protegiendo sus ciudades. Y por esto mismo es que estoy viendo pues cómo es que Claudia Sheinbaum no da un paso más allá. El domingo pasado
volvió a tener una manifestación masiva de apoyo a su gobierno, y esto no se ve reflejado en los 30 millones, 40 millones de compas que viven en Estados Unidos, unos ya de forma legal, siendo ciudadanos, doble ciudadanía, otros residentes permanentes y otros muchos, al menos 10, 15 millones que viven de forma ilegal, sin un documento que les permita tener la tranquilidad, la seguridad de trabajar en Estados Unidos. Ahí es donde Claudia Sheinbaum se ha visto, a mi modo de ver, que le falta fuerza, liderazgo, demostrar que es una presidenta que tiene miras lejanas de líder, de ser un presidente que vea por todos sus gobernados. Y a mi modo de ver, pues sí, ha seguido la política del mero preciso AMLO, y todo muy bien, y sigue el segundo piso, pero nos faltan ver por esos 15, 20 millones de compas que están en Estados Unidos, y por eso es que agradezco que Vicente Serrano mantenga el tema en las mañaneras, porque directamente le preguntó a la Claudia Sheinbaum si sabía la gravedad de la situación en la que están viviendo en algunos lugares actualmente, y Claudia Sheinbaum dijo que sí, pero no la sacamos de su discurso de que ella está esperando que el mexicano solicite la ayuda al consulado, pero pues eso, ya lo he dicho antes, y no es popular, pero no sirve de nada. Eso es solamente cuando ya te atrapó la patrulla fronteriza y te tiene en espera de ser deportado. Para eso te sirve un abogado que al final de cuentas te sirve de nada, porque la política, al llamarte criminal y que por seguridad nacional, eliminó toda forma de que entres a un juicio que Donald Trump sabía que iba a tomar años para que se resolviera. Por lo mismo declaró que era seguridad nacional. Te atrapan, te meten en un centro de detención, en lo que te suben al avión y te deportan. Ahí el abogado no sirve absolutamente de nada. Los consulados ahí estarán viendo por tus derechos humanos, sí, pero ya estás en proceso de ser deportado. Así es que esa medida de Claudia Sheinbaum, que me disculpe, pero no sirve de nada. Pero esto no es una crítica por criticar, sino que es una crítica de propuesta, de ver un poco más allá, de hacer uso de la fuerza que tiene Claudia Sheinbaum por dos lados. Primero, por el gran respaldo que tiene de su pueblo, que de eso nadie tiene duda. Y segundo, por que México, simple y sencillamente, como presidente de México, estás hablando de ser el vecino de Estados Unidos, con 3,000 kilómetros de frontera que proteger por ambas naciones. Vecino, socio comercial, el primer socio comercial de Estados Unidos es México, por lo tanto tenemos una fuerza importante con la cual hablar a Estados Unidos, como vecino, como socio y como aliado. Al ser México vecino de Estados Unidos, tener una enorme frontera con Estados Unidos, eso es de interés nacional para Estados Unidos. Estas tres cosas que menciono son cartas que tenemos que manejar. ¿Para qué? Tenemos tres cartas fuertes que presentar ante Estados Unidos y un pueblo que respalda a la presidenta fuertemente. ¿Para qué? Para que lleve a la mesa de negociaciones una reforma migratoria que beneficie a ambos países. Esto no es hablar tonterías, no es hablar cosas ilógicas, es hablar de un problema que lleva años sin resolverse
porque ningún presidente ni de Estados Unidos ni de México ha tenido la fuerza ni la altura de miras para ponerse a hablar sobre un tema que interesa a ambas naciones. Está Donald Trump en un hoyo que él mismo está cavando y que lo va a llevar a una impopularidad que muy probablemente hacia adelante lo lleve a un impeachment, o sea, a una solicitud de terminar su mandato antes de su periodo, por las gran cantidad de medidas impopulares que está llevando a cabo. Y Claudia Sheinbaum podía meter el tema de forma tal que a Donald Trump le diera una salida más que digna, más que honrosa, que lo llevara a pasar al otro lado totalmente, de ser repudiado a ser recordado como un presidente que resolvió el problema de la inmigración ilegal al hacer una reforma inmigratoria que estableciera un proceso legal para que el trabajador mexicano que es necesitado en las empresas de Estados Unidos llegue a trabajar legalmente de una forma ordenada, y de esta forma estaríamos componiendo una situación que no sé por qué diantres nadie ha querido poner en la mesa de negociaciones. Teniendo un tratado comercial, siendo un aliado estratégico de Estados Unidos y siendo un vecino con una frontera enorme que cuidar, pues simplemente es un tema que se puede plantear tranquilamente, llevarlo a la mesa de negociaciones, y esto le permitiría a Donald Trump salir del hoyo en el que se está metiendo él solito, y a Claudia Sheinbaum pues simplemente no solamente en México sería vista como una gran presidenta, sino a nivel mundial estaría proyectándose al nivel que ella quisiera. Con esa sola medida, no es una medida loca, están todas las condiciones para darse, solamente es que tenga la decisión para hacerlo. Ahora, si vamos a que la presidenta de la Cuarta Transformación simplemente gobierna para su pueblo y en mayoría democrática el presidente haría lo que su pueblo pide, pues pueblo de México, pidamos por nuestros compañeros inmigrantes en Estados Unidos. Ellos la están sufriendo ahorita y no son pocos, no son 5,000, 10,000, 1,000,000, son 10, 15, 20 millones los que la están sufriendo. Y no son gente extraña, son amigos, familiares, paisanos que están sufriéndola ahorita. No los dejemos morir solos, porque son nuestros compatriotas, porque son nuestros familiares, porque son nuestros amigos, o porque son los que envían miles de millones de dólares a la economía de México. Por una razón o por otra nos conviene, nos debería de interesar defender, hablar por los inmigrantes mexicanos. Y debemos de hacerlo por humanismo, porque son nuestras familias, porque son nuestros amigos, o porque son los que con sus remesas nos ayudan a tener una economía más sólida, más estable. No los dejemos morir solos, el respaldo ya lo tiene Claudia Sheinbaum, pero empujemos la narrativa de entablar una mesa de negociaciones enfocada a una reforma migratoria que daría tranquilidad y seguridad a ambas naciones para tener una migración totalmente ordenada y en regla. De esta forma, el mismo inmigrante estaría más tranquilo y con toda seguridad se le podrían proponer negocios de inversión al inmigrante para que se enviara todavía aún más remesas, pero ya con otro tipo de inversiones. Claudia Sheinbaum, realmente no sé qué estés esperando. Donald Trump no va a solucionar esto. Él se metió en un hoyo, pero él no va a reconocer el error. Si estás esperando que Donald Trump tome medidas para resolver esta situación, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Estaríamos esperando entonces que obedezcas lo que tu pueblo pide, y se supone que así es, y esperemos que el pueblo empiece a pedir las cosas como reforma migratoria para los inmigrantes, los compas allá, y pues ya de paso, bueno, mejor lo dejo para otro video porque si no se va a hacer muy largo, pero empezamos a hablar ese tema, empujar esa cuestión. No son cosas locas, no son cosas imposibles, es algo necesario que está ahí pendiente por resolverlo. Donald Trump se metió en un hoyo y Claudia Sheinbaum simplemente le estaría ayudando a salir del hueco en el que se metió, no afectando la economía de Estados Unidos, ni afectando la de México, ni poniéndonos en grandes conflictos, porque no estamos hablando de cosas locas, sino de un problema que está ahí pendiente por años y que no sé por qué diantres ningún presidente lo ha puesto a la mesa de negociaciones. Socios comerciales, vecinos y aliados. Y aparte, con 40 millones de compas allá, no sé qué está esperando Claudia Sheinbaum, la verdad. Pero empujemos esa narrativa. Saludos.